Muy buenas tardes, mi nombre es Renato Tejerina Mejía, soy doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional y a la vez tengo maestrías en docencia universitaria y ejerzo la profesión por más de 30 años. Antes de dar inicio a mi conferencia, quiero agradecer al Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal por haberme dado la oportunidad de participar en este tercer curso internacional de alta especialización en temas relacionados al proceso penal. El día de hoy voy a conferenciar temas relacionados a los principios y garantías constitucionales del proceso penal. En los últimos días, en nuestro país han venido ocurriendo una serie de acontecimientos que tienen que ver con la restricción de libertades. Me estoy refiriendo a las detenciones preliminares, así como las prisiones preventivas, sin dejar de lado, por cierto, los allanamientos. Pero aparentemente se está haciendo uso y abuso de estas medidas coercitivas. Y yo analizo ello y creo que es porque los señores magistrados están de espaldas a la Constitución. Y no digo esto porque desconozcan la norma máxima, sino porque al momento de aplicar el procesal penal, dejan de lado la interpretación, el parámetro o el abanico de derechos que encierra la norma máxima. Y esto obliga a que los pronunciamientos sean erróneos y que finalmente sean revocados en instancias superiores. Basta leer o revisar los anales del Tribunal Constitucional para verificar que en muchas oportunidades este órgano constituido le ha enmendado la plana al Poder Judicial. Y justamente por la vulneración de derechos fundamentales y por el desconocimiento de las garantías que tiene el ciudadano constitucionalmente reconocidas. Lamentablemente aquí se está tergiversando el tema de la presunción de inocencia con la presunción de culpabilidad. Y es un tema que lo vamos a ver más adelante. Creo que hay que ser críticos cuando un señor magistrado, quien merece todo nuestro respeto, se equivoca o interpreta no de la mejor manera una norma procesal penal con relevancia constitucional. Además creo de que los señores magistrados que se ocupan de temas procesales penales deberían de tener una mínima formación constitucional para poder tener una mejor apreciación, creo yo, de si se vulneran o no los derechos de los ciudadanos, por ende las garantías correspondientes. Pero bien, vamos a hablar un poco de qué es el proceso para poder entrar ya después directamente al tema que nos ocupa. Muchos de nosotros tienen ya una idea de lo que implica o el concepto de lo que es un proceso penal. Voy a tratar de dar uno simple que tenga injerencia directa con nuestro tema. Y yo diría que el proceso penal es un conjunto de articulaciones o actuaciones de distinta naturaleza, las cuales se rigen por dos situaciones fundamentales, por principios puramente lógicos y por normas sustantivas que garantizan el desarrollo de los valores dentro de una colectividad. Y yo creo que el garantizar estos valores es allí donde debe ingresar o ingresa el proceso penal. Claro está que mantener estos mecanismos en forma armoniosa cual sinfonía es un trabajo no solamente tedioso, sino que permite alta dirección. Pero ¿cuál sería el objetivo final que persigue cualquier sistema democrático con respecto al modelo procesal? Yo creo que lo ideal sería
buscar o llegar a consolidar un modelo procesal que, haciendo un juego de palabras, termine como un proceso modelo. Un proceso modelo que sirva de base fundamental y, sobre todo, consolide el desarrollo de toda una investigación que finalmente se llegue a la aplicación de la verdadera justicia. Pero creo que para esto, tanto los órganos jurisdiccionales como fundamentalmente los jueces deberían de considerar 4 pautas fundamentales, que vendría a ser la independencia, la publicidad, la objetividad y básicamente la justicia. Son 4 patas de la mesa en donde se debe de sentar o posesionar todo el ordenamiento procesal penal, o todo el peso del ordenamiento procesal penal, y finalmente pueda sustentarse para que de la mejor manera se pueda conocer la realidad criminal. Lo que sucede es que nuestro sistema democrático, o cualquier sistema democrático, debe de por lo menos respetar los principios y garantías constitucionales. Porque estas garantías y principios de carácter constitucional van a servir de control frente a la actitud punitiva o potestad punitiva o facultad punitiva que tiene el Estado. El Estado necesita control para poder aplicar la norma sustantiva. Y si queremos ejemplarizar este concepto, diríamos que es un vehículo del Estado que baja una pendiente sin frenos, que no tiene ningún control y que por lo tanto su colapso es inminente y la destrucción es inminente, creando daños irreparables. Pero si este vehículo llamado Estado baja la pendiente y existen reglas de tránsito, la cual indica cómo virar a la derecha, cómo virar a la izquierda, etcétera, 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 dónde frenar y en qué momento caminar de la mejor manera, entonces la llegada sería satisfactoria. Pero aquí hay que tomar en consideración algo muy importante. Y esto es fundamentalmente la actuación de los magistrados. Si bien es cierto, estos tienen que actuar de acuerdo a lo que establece la norma. Pero también es cierto que estos tienen entera libertad para poder interpretar y aplicar la norma. Y lo hacen a través de criterio de conciencia. Si hablamos que el proceso penal es una pista llana, y seguimos con el mismo ejemplo de la pista, una pista llana, ¿no? Plana, llegamos a un momento donde encontramos un pequeño bache y continúa posterior a ese bache de la pista hasta su final, que es el final del proceso. Ese bache vendría a ser la libertad de interpretación que tiene el magistrado. A consecuencia de ese bache, se emiten, en muchos casos, resoluciones que vulneran los derechos. En ese bache se verifican el análisis y la interpretación que hace el magistrado de la realidad criminal. Ese bache es el que le permite al magistrado resolver conforme a su criterio, el cual no está obligado ni presionado a poder actuar de cual o distinta manera. Entonces, ese bache tiene que ser cubierto para que la pista continúe, o el proceso continúe, o el debido proceso continúe de la mejor manera. Por eso están las apelaciones y por eso están las resoluciones del Tribunal Constitucional, que finalmente son las que tapan ese huequito, tapan ese bache y hacen la pista llana para lo posterior. Pero un magistrado tiene que actuar para su efectividad o para su resolución efectiva, tiene que actuar con un criterio lógico. Por esto o por ello, tiene que indagar. Y dentro de esa indagación,
no solamente están los fundamentos de los hechos, sino también están los elementos personales, las circunstancias y todo ello que genera la comisión de un ilícito. Cuando hablamos de la aplicación de la norma a través del magistrado, debemos de hablar también de que ésta crea ciertas expectativas. Y las expectativas, desde mi punto de vista, son de dos tipos, tanto colectivas como individuales. Colectivas porque la sociedad busca que se apliquen los principios o las garantías de prevención y sanción. Y son individuales porque la persona busca justicia a través de un proceso y de la aplicación de la norma. Calamandrei decía de que uno asume un proceso no solo por sus formalidades, sino porque aspira a que a través de la verdadera aplicación del derecho sustantivo se llegue a la justicia. E inclusive el procesado, cuando es llevado a juicio, lo mínimo que exige es que el Estado le dé las garantías suficientes para poder llevar adelante un proceso y finalmente sea condenado con todas las garantías de ley, o en todo caso, absuelto. En resumen, el proceso penal vendría a ser un método del conocimiento de la realidad criminal a sancionar. Y acá hay algo muy importante que debemos de considerar, y es el tema de la realidad criminal. Que esta no vendría a ser, no vendría a ser otra cosa que justamente los eventos que se han suscitado y cómo se han suscitado antes de la investigación y durante la investigación para poder sancionar. Cuando hablamos de garantías y principios y derechos, estamos hablando de una misma cosa. Hay muchos tratadistas que dicen que no se puede individualizar qué cosas son principios, qué cosas son derechos, qué cosas son garantías, porque finalmente todas tienen un mismo objetivo. Y es la del reconocimiento de los derechos y garantía de los derechos de un ciudadano. Cuando hablamos del debido proceso, debemos de referirnos fundamentalmente de cuatro axiomas, o a cuatro axiomas, que estos marcan el derrotero o el parámetro de lo que se puede entender generalmente o en forma generalizada de lo que es un debido proceso. El primer axioma que podemos decir es el que refiere a que no hay culpa sin juicio. Es decir, a nadie se le puede culpar de algo si es que no se le ha llevado a proceso, si es que no ha llevado un juicio justo. El segundo axioma está referido a que no hay juicio sin acusación. Dentro del desarrollo del proceso, ¿no? Finalmente se deben de probar ciertas situaciones y se debe de acusar. El tercer axioma es que no hay acusación sin prueba. Para que se me acuse, debe haber una prueba contundente que finalmente determine la comisión de ese ilícito. Y finalmente, la prueba es nula si no existe el derecho de defensa o sin defensa. Frente a la existencia de una prueba, ¿no? Las partes tienen el derecho de rebatir la misma, ¿no? Y sustentarla frente al órgano jurisdiccional respectivo. De lo contrario, eso es totalmente nulo. Pero el debido proceso tiene sus antecedentes ya en la Declaración Universal de los Derechos, inclusive también en el Pacto Internacional, en los incisos 10 y 14. El 10 fundamentalmente establece, y el 14 establece fundamentalmente de que los ciudadanos o las partes deben de ser oídas públicamente
con todas las garantías para tal efecto. ¿Es claro? Oídos públicamente, ¿no? Y respetando las garantías del proceso. Nuestra Constitución de 1993, Constitución peruana de 1993, también reconoce la figura del debido proceso y la reconoce en su artículo 139, en el inciso 3 y en el inciso 10. El inciso 3 fundamentalmente lo que establece es de que el debido proceso es el cumplimiento estrictamente de las normas, ¿no? garantizando las leyes y lo que establece la Constitución, para que así se evite la lesión de los derechos fundamentales de la persona y se reconozca su condición de persona humana. Entonces, ese artículo 3, ese inciso 3, perdón, del 139 es bastante claro, ¿no? Habla más allá de respetar la norma, habla de respetar las leyes fundamentalmente y la Constitución, y habla de algo muy importante, ¿no? Que hay que tener en consideración, ¿no? La conducta humana, a la persona humana. Pero, ¿cuál es el concepto que podríamos dar de lo que es un debido proceso? Diríamos que el debido proceso se refleja a través de un proceso penal formal, en donde se le lleva juicio a una persona o a un individuo con las garantías correspondientes que la misma Constitución asume, dentro de un plazo razonable, ¿no? Y obviamente respetando su condición de ser humano y respetando sus derechos inherentes. Entonces, el debido proceso fundamentalmente está abocado al cumplimiento estricto de las reglas de juego. Las reglas de juego se deben de llevar tal cual lo establece la norma. Caso contrario, se vulnera este debido proceso y por ende es nulo el juicio. Y no nos olvidemos que para reforzar este concepto tenemos que tomar los 4 axiomas ya referidos anteriormente. Pero el debido proceso es considerado como un principio más. El debido proceso puede ser considerado como algo independiente del principio de legalidad, de las garantías de la presunción de inocencia. Hay una corriente muy interesante que dice que el debido proceso es la manta que alberga los demás principios y las demás garantías y derechos constitucionales. Si hablamos, por ejemplo, del caso del principio o la garantía de la legalidad, nos referimos directamente a que a través de esta se permite que solamente se sancione cuando el ilícito está determinado en el código o en la norma. Y obviamente la sanción también debe estar determinada en esa norma. Entonces, cuando hablamos de legalidad, tenemos que considerar también a 2 actores principales que están en primera línea. Uno de ellos básicamente en primera línea. Nos estamos refiriendo a los legisladores y a los jueces. Los legisladores lo que tienen que hacer es, al emitir sus leyes dentro del Congreso de la República, ¿no?, de manera tal que el sacrificio de los derechos fundamentales de los ciudadanos sea el mínimo e imprescindible. Y a su vez las limitaciones y restricciones que tenga este ciudadano sean proporcionadas. Es decir, dañar en lo más mínimo las garantías que tiene el ciudadano al hacer las leyes. Y si hay que sancionar o hay que limitar o restringir ciertas libertades, estas tienen que ser proporcionales de acuerdo al contenido de esa ley.
Por eso digo que los que están en primera línea son los legisladores. Porque si hablamos simplemente de una norma, estamos hablando de la aplicación de una ley. ¿Quién aplica la ley? El juez. Y si es que esta aplicación de la ley surge o trae consigo cierta lesión, ¿tendríamos que echarle la culpa al juez o tendríamos que echarle la culpa al legislador, quien es el que la emitió? Eso es un tema bastante interesante que habría que analizar. Pero eh, cuando hablamos, por ejemplo, del principio de legalidad, más allá de la aplicación de la propia norma, esta no solamente puede ser entendida como tal, sino también debe ser entendida como el contexto que trae consigo. Porque no nos olvidemos que cuando el señor magistrado aplica una sanción, esta la hace siguiendo los parámetros legales. Y repito, esta norma tiene que tener un contenido legislativo cuya responsabilidad desde mi punto de vista es netamente de los señores legisladores. Un ejemplo claro del principio del derecho de la garantía de la legalidad es la inexistencia de la irretroactividad. Otro ejemplo claro de legalidad es la no aplicación de la analogía en asuntos netamente penales. Otra garantía de la legalidad es la prohibición de cláusulas indeterminadas, ¿no? Una cláusula no puede estar abierta a lo que venga. Una cláusula tiene que definir el principio y el fin, parametrar lo que se quiere, la exigencia que se quiere reflejar. Y otro asunto que consolida también la legalidad es la aplicación de un derecho que no corresponde. En sí, la legalidad vendría a ser la norma a aplicar. Una norma que esté sustentada tanto en el delito como en su sanción. De no existir legalidad, entonces, en definitiva, estamos frente a una arbitrariedad y a un abuso completamente de las atribuciones y facultades de los órganos competentes en caso de temas de carácter penal. Al principio de esta conferencia manifesté la situación de nuestra realidad en temas de restricción de libertades. Y hablé también de la presunción de inocencia. Fíjense, antes de la creación de la presunción de inocencia existía la figura del non licet, en donde a la persona que se le llevaba a juicio o a proceso, si no se le probaba nada o no existía una prueba contundente, se le suspendía el proceso y lo mantenía en un estado de sospecha permanente. Felizmente esto ha cambiado y llegó el principio, el derecho o la garantía de la presunción de inocencia. Que por cierto, yo no la denominaría presunción de inocencia, yo la llamaría estado de inocencia. Presunción suena subjetivo, medio vago, pero según la Constitución, si yo no soy judicialmente responsable, entonces mi estado es el de inocente. Lamentablemente, nuestro país ha manejado esto de la presunción de inocencia o mal manejado y es muy lamentable que los propios operadores de justicia son los que vulneren esta situación. Eso también tiene su antecedente en la Declaración Universal en su artículo 11.1. Pero nuestra Constitución Política del Estado Peruano de 1993 también la refiere en su artículo 2 y en el inciso 24. Y esta establece fundamentalmente que toda persona es inocente mientras no se pruebe judicialmente, ¿no?, su responsabilidad.
Estuve revisando alguna documentación del INPE y me di con la sorpresa que al 2018-2019 había un aproximado de 85.000, 84.000 presos, y de los cuales el 42% no estaba sentenciado. Esto quiere decir que existen 39.000, 40.000 presos legalmente inocentes, que por cierto poco y nada le importa al Estado, y mucho menos a los magistrados o los operadores de justicia, esta situación, ¿no? Podrán poner una serie de peros o circunstancias, pero lo cierto que es un gran porcentaje el cual vulnera flagrantemente el estado de inocencia. Este concepto fundamentalmente crea a la persona un derecho sustantivo. Y este permanece, ¿no?, hasta que contundentemente se destruye ese estado de presunción. Si no se destruye ese estado de presunción, entonces yo tengo que mantener mi condición de inocente. Y la manera de poder mantener ese estado de inocencia es la inexistencia de, por ejemplo, la materialización del delito. Si no se ha materializado el delito, debo de mantener mi presunción de inocencia. Y también debe de existir la individualización del participante, ya sea en su condición de autor o de cómplice. Pero reitero, para mí no es una presunción de inocencia, para mí es un estado de inocencia. Lo que aquí se confunde con la presunción de culpabilidad. Y en realidad esta no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho. Pero es muy lamentable establecer que justamente los operadores de justicia son los que lo vulneran. Todo procesado llega a una investigación como culpable. Y muy por el contrario, él tiene que probar su inocencia, cuando la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Porque cuando estamos en estado de inocencia, estamos en el rubro de las presunciones probables o aparentes, presunciones aparentes o verdades interinas, las cuales no tienen antecedentes y finalmente no necesitan ser probadas. Lo que pasa en nuestro país, repito, que se presume la culpabilidad. Y esta culpabilidad tiene su base en lo que es la probabilidad. Y la probabilidad no es más que un grado de conocimiento suficiente de ciertos hechos para poder llevar a juicio o para pedir una medida restrictiva. Pero esta probabilidad pues es variable. Esta probabilidad no es absoluta. Por eso que hay que reforzarla desde el principio durante todo el proceso para finalmente llegar a una sentencia condenatoria. El Tribunal Constitucional hace muchos años atrás dijo, si bien es cierto, la presunción de inocencia no es absoluta y es relativa, pero dice que la mínima actividad probatoria la puede destruir. Esto ha cambiado ya con el transcurso del tiempo, porque la actividad probatoria no puede ser mínima. La destrucción tiene que ser total y directa. De lo contrario, se estaría vulnerando el estado ese de inocencia. Inclusive en el 2004, la Sala Especial Penal emitió también un pronunciamiento donde manifestaba que la culpabilidad era un elemento sine qua non, ¿no?, para poder aplicar una sanción restrictiva. Es decir, la existencia de la probabilidad era necesaria sí o sí para poder aplicar una sanción restrictiva.
Claro está que eso desde el 2004 hasta la fecha ha cambiado bastante. Y la situación de la probabilidad existe, está latente. Pero el problema es que en el Perú el tema de la probabilidad es algo totalmente rígido, ¿no? Donde nos conduce necesariamente a que uno llega culpable ya al proceso. Uno llega ya al culpable al proceso. Pero si esta culpabilidad desde un principio no se refuerza, como ya lo dije, inminentemente tiene que ser el tema absolutorio. Miren, la probabilidad puede quizás siendo subjetivos, abiertos, siendo, simples o sencillos, la probabilidad puede tener cabida en una prisión preventiva. Pero la probabilidad nunca va a tener cabida en una pena. Y lo que es más importante, que la probabilidad no destruye ni debilita la presunción de inocencia o el estado de inocencia. Entonces no puede entenderse incorrectamente que existe pues una presunción de culpabilidad. Uno, o el ciudadano, o el procesado que entra en un proceso, debe de ingresar, perdón, con el estado de inocente. Y no debe de ingresar con el estado de culpable. En muchos casos se confunde, por ejemplo, la insuficiencia probatoria, ¿no? Con la duda razonable. Totalmente distinto. Porque la insuficiencia probatoria, el señor fiscal simplemente no ha hecho la tarea. En la insuficiencia probatoria, el fiscal se le ha ido el tiempo. Pero la duda razonable es totalmente distinto, ¿no? Porque ahí sí pueden haber pruebas, pero no son totalmente contundentes, o se duda de la veracidad o la aplicación de la misma. El Tribunal Constitucional también en una resolución ha hecho un análisis bastante interesante, porque dice que la presunción de inocencia es considerado como un principio de derecho, que vendría a ser también como un principio pro homine. Y por eso es que se determina o se toma como base para esta jurisprudencia o para esta resolución la dignidad humana. En resumidas cuentas, se está abusando mucho con el tema o la figura jurídica de la presunción de inocencia. Y esta debe de desbaratarse. Es por eso que como actores, como abogados, como litigantes y como defensores de la legalidad o de la aplicación de las normas de carácter sustantivo, deberíamos de alguna u otra manera, presentar nuestros recursos, sustentar nuestros recursos, ¿no? Dejando en claro que el estado de inocencia es uno que está refrendado por la Constitución y que por lo tanto cualquier situación probable o mínima no puede destruirla. Bien, para terminar, quiero dejarle una frase que leí hace unos días y que encierra totalmente el tema de los principios y garantías constitucionales y fundamentalmente lo que es el debido proceso. Y un jurista de aquellos años español decía que frente a un proceso judicial decía: dadme al juez más corrupto, al juez más venal, que éste sea mi enemigo, pero que me juzgue públicamente de cara al pueblo y con las seguridades legales del caso. Bien, señores, esto ha sido todo en esta conferencia y agradeciéndoles infinitamente su atención. Muchísimas gracias.